Así es que bienvenidos. Muy bien, acompáñenme por favor al libro de Vayikra en el capítulo 21. Libro de Vayikra, capítulo 21, Levítico, capítulo 21. Este parashá avanza a partir del capítulo 21 de Levítico hasta el capítulo 24, verso 23. Los temas, voy a procurar anunciar los temas y vamos a concentrarnos particularmente en uno en particular, uno muy especial. Entonces, dice la palabra en el primer verso, capítulo 21, dice: Adonai dijo a Moshe, habla a los sacerdotes de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, o por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por la hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido esposo, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquiera hombre de su pueblo, haciéndose impuro. No hará tonsura, rasurarse en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Bueno, la primera parte del tema del libro de Levítico que estamos mencionando nos trae una serie extraordinaria de preguntas que tal vez solo voy a mencionarlas y usted, por favor, en la lectura en casa puede encontrar las respuestas. Por ejemplo, que el Cohen no se impurifique por el fallecimiento de sus seres queridos, a excepción de los familiares más cercanos. Las leyes de duelo y que el Cohen puede impurificarse por la muerte de sus familiares más cercanos. Que el Cohen no tome como esposa a una mujer, atención, a una mujer promiscua. Vamos a ver cuatro mejor, tipos de condiciones de mujeres con las cuales un sacerdote, un Cohanim, no puede casarse. El Cohen no tome una esposa a una mujer divorciada, honrar las descendencias de los sacerdotes, muy importante ese aspecto. Y bueno, estas son algunas de las preguntas, como no comer de la cosecha de Israel que aún no se les haya sacado, ni los diezmos, ni demás regalos para los levitas. No profanar el nombre de Adonai, muy importante, santificar el nombre de Adonai. No hacer ninguna labor prohibida durante el primer día de Pesá. Cesar toda labor prohibida durante el tiempo de Shabbat, no hacer ninguna labor prohibida durante el séptimo día de Pesá, no comer harina de la nueva cosecha de cereales antes del 16 del mes de Nisan, cesar toda labor prohibida en el día de Shavuot, etc. Estas son algunas de las preguntas que encontramos, entre otras muchas, para este tema. Yo voy a dar un principio con respecto a este punto en este sentido. Vamos a buscar la manera de aplicar este texto de Levítico, que es muy riguroso en cuanto a las normas de santidad, en cuanto a las normas de pureza y en cuanto a las normas de purificación. Es necesario tener presente que el sacerdote, el Cohen, no el sacerdote hablando del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, en este caso Aarón, sino de los Cohanim, los sacerdotes. Todos los sacerdotes tenían una condición de pureza, de santidad, pero a su vez el Cohen Gadol tenía una condición de una santidad mayor, un nivel mucho más alto de pureza y de santidad. Por eso para el Cohen Gadol, por supuesto, existían unos requerimientos de más alto nivel que le permitieran, por supuesto, cuidar esa calidad de ser el Cohen Gadol. Entonces, aquí hay una palabra que quiero que usted por favor escriba en sus notas, papel y lápiz en sus notas, tenga presente esta palabra. Cuando un sacerdote infringe una buena parte de todas estas normatividad que el Eterno nos está entregando en el capítulo 21, entra a una condición de estar inhabilitado. ¿Inhabilitado para qué? Inhabilitado para ejercer su labor como un Cohanim. Por lo tanto, ese impedimento que él tiene cuando pasa por alto alguna de estas normatividades lo separa de tal manera que no contamine la casa, el templo, y no contamine a los sacerdotes que están junto con él. Esto significa que no va a tener entonces acceso, obviamente no puede ingresar al Bet HaMidrash. Ahora, aquí hay algo que quiero que resaltemos, por favor, acompáñenme por un momento al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 10,
verso 37, porque tiene que ver con nosotros hoy en este tiempo particularmente. Capítulo 10 del libro de Mateo, en el verso 37. Si lo tiene, por favor, léalo conmigo. Dice: Jesús a causa de división. Voy a leerlo desde el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! Esto es extraordinario, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quise hacer un pequeño paréntesis en este texto, no voy a extenderme en el contenido, porque cuando hablamos del sacerdocio y hablamos de inhabilitarnos, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, nos da una respuesta impresionante para nuestros días. El que ama más a su padre o a su madre, el que ama más a su esposo o a su esposa, quien ama más a su hijo o a su hija, quien ama más su dinero, su trabajo o sus circunstancias en particular, entonces no es digno, es decir, no está habilitado para ejercer el sacerdocio. Podríamos tener en cuenta algo muy interesante acá. En los mandamientos de Éxodo 20, en la entrega de la Torá, encontramos que el quinto mandamiento nos dice honrar a padre y madre. Y este honrar a padre y madre significa amarlos. Este honrar a padre y madre significa respetarlos. Este honrar a padre y madre significa estar atentos a ellos. Porque cuando honramos a nuestros padres, dice también la palabra, y es una promesa, que tendremos largura de días y veremos provisión y bendición sobre cada uno de nosotros. Pero aquí pareciera que hay una contrariedad, porque si bien es cierto que debemos honrarlos, amarlos, cuidarlos, protegerlos, también nos dice la palabra que no lo podemos hacer más que amar a nuestro Padre Eterno. Wow, por favor, presten mucha atención a esto. No podemos amar más absolutamente nada sobre la tierra, ni a la esposa, ni al esposo, ni a nuestros hijos. Les pregunto a ustedes, queridos hermanos, padres de familia, si ustedes tienen que atender una situación con su hijo antes de Shabbat, ¿prefieren atender a su hijo o atender a Shabbat? Por favor, esto no me lo contesten en el chat, solamente contésteselo a título personal. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque noten cómo Levítico 21, cuando le habla a los sacerdotes, es extremadamente exigente, muy exigente para la labor del sacerdocio. Una labor extremadamente delicada, una labor de santidad y una labor que requiere un compromiso y una fidelidad para con el Eterno. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de servir, el ministerio de servir, la palabra ministerio significa servir. Todos queremos pertenecer al ministerio, pero pertenecer al ministerio no es un asunto de cargos, no es un asunto de organización desde el punto de vista de posiciones, es un asunto de servicio, de servirle a Él. Y cuando nosotros servimos a Él en obediencia, nosotros cumplimos con todos los misbot que el Eterno nos considera, y lo hacemos para servirle y agradarle a Él. Voy a llegar un poquito más adelante en el capítulo 23, que realmente es donde quiero concentrarme en el tema, para que hablemos de las santas convocaciones. Y cuando nosotros entendemos el propósito de Levítico 23, santas convocaciones, entenderemos que servirle al ministerio es cumplir en obediencia lo que el Eterno estableció precisamente a través de Levítico 23. Ahora bien, en el primer libro a Corintios, acompáñenme por favor a este texto, primer libro a Corintios, observen que estoy diciendo primer libro a Corintios, no
de Corintios, porque esta fue una carta escrita a los Corintios, no fue una carta escrita por los Corintios. Primera carta a Corintios, en el capítulo 6, verso 19, dice esta palabra, es un texto que todos conocemos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Adonai, y que no sois vuestros? Entonces, todo cuanto tenemos, hasta nuestro cuerpo, única y exclusivamente le pertenecen a Él. Cuando yo presento mi obediencia para con el Eterno, entonces estoy dando cumplimiento a estas misbot. Recordemos que no tenemos 10 mandamientos. Es importante tener presente que existen 613 misbot, 613 ordenanzas, de las cuales tenemos una para cada día, 365 días, y 248 ordenanzas que nos dicen no hacer y que sí debemos hacer. Entonces, es muy interesante esto y lo menciono por lo siguiente. Voy redondeando la idea, por favor vaya tomando nota y me va captando hacia dónde quiero que lleguemos. Capítulo 21. Entonces, en el capítulo 21 de Levítico, si usted lo nota en el punto 5, dice que no harás tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Esta parte es interesante, ayer lo expliqué en el Parashá en familia y lo voy a retomar muy brevemente. El hombre, la naturaleza humana, el ser humano, particularmente el hombre, tiene una condición de calvicie. Miren lo interesante, esto es tan maravilloso. ¿Usted alguna vez ha pensado esto? Cuando usted encuentra mujeres calvas, hermana Pili, ¿has visto mujeres calvas? Muy pocas. Es de pronto ya por una circunstancia muy extrema, pero de por sí la mujer no es que sufra de calvicie. En cambio el hombre es natural. Hay hombres que siendo muy jóvenes son calvos. Digo calvos desde el punto de vista de que se les ha caído su cabello. Hay modas hoy, por ejemplo, en el que el hombre se rasura completamente su cabeza, y dice la Biblia que incluso es prohibido hacerlo. Vean lo interesante. Pero yo me tomé el tiempo de ir a la Biblia, a la Torá, y encontrar los versos bíblicos. Levítico 21:5 dice: no se harán tonsura en la cabeza. Deuteronomio 14:1 dice: si vosotros sois hijos del Eterno, vuestro Elohim, no sajaréis, no rasurarás, ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Levítico capítulo 13, verso 40. Si un hombre pierde el pelo de la cabeza, es calvo, pero limpio. Y si su cabeza pierde el pelo por delante y por los lados, es calvo en la frente, es limpio. Pero si en la calva de la cabeza o de la frente aparece una infección blanca rojiza, es lepra, tzará, que brota en la calva de su cabeza o en la calva de su frente. Levítico 14, 8, 9. Luego de que ha de ser purificado, lavará su ropa. Número 6:9. Pero si alguno muere repentinamente junto a él, el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza. Deuteronomio 21:12. La traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará las uñas. Este es otro tema hablando de la mujer Sod. Bueno, muy bien. Solo lo quiero mencionar, hay más de 35 citas bíblicas que nos hablan sobre el concepto de la calvicie. Pero quiero llegar a este punto. El hombre puede tener la calvicie frontal, en la parte frontal, se llama así, calvicie frontal, es natural, sucede, tal vez de pensar tanto, ¿verdad? Se produce la calvicie frontal. También se produce la calvicie coronaria de la corona. Esa se cubre muy bien con la kipa, a propósito. Entonces, la calvicie de la corona es normal. Nosotros vemos a tantos hombres con estas condiciones y lo consideramos absolutamente normal. Pero si al hombre se le produce calvicie sobre la parte superior de la oreja, esto sí es preocupante, es anormal, porque se considera tzará.
se considera una lepra. Por eso en el versículo 5 nos dice que el hombre no rasurará esta sección de su cabeza, no debe rasurarla, y de allí es donde hoy el pueblo judío, que no se rasuran esta parte puntualmente. Si usted nota, el pueblo judío se rasuran la cabeza en la parte superior, pero en este costado ellos se dejan crecer su cabello y se forman lo que conocemos como los, hermana Pili, los pilló. Muy bien, que tú tienes ahora, te veo unos pilló muy bonitos también. Sí, muy bien. Ok, ¿cómo me quedarían los pilló, hermana Pili? Me quedarían bien, ¿verdad? Muy bien. Esto es interesante para mencionarlo. ¿Por qué? Porque se considera Sará. Ahora, recordemos algo. En la religión tradicional, si usted lo recuerda, haga memoria, los monjes típicamente lo que hacían era todo lo contrario a lo escrito en la Torá. Ellos se dejan la parte superior del cabello y se rasuran completamente hacia la parte inferior. Se dejan la parte superior de cabello y se rasuran completamente hacia la parte inferior. Era lo que en alguna parte se llamaba el corte totuma. No sé si la palabra totuma en sus países sea típica, como colocarse una capucha en la cabeza, una gorra, y cortarse todo menos la parte superior. Esto lo hacían los monjes y ya está de moda hacer ese corte, imagínense. Pues ese es un corte totalmente antitoraico y es el corte que los monjes hoy practican, es decir, entrando en una condición de Sará. Fíjate qué cosa tan interesante. Muy bien, entonces, en el orden que vamos avanzando, es importante tener presente lo siguiente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y las parachá anteriores nos han hablado de alimentación, nos han hablado de purificación, nos han hablado de las Sará, en las casas, en la ropa, en el cuerpo, cómo debemos cuidarnos de todo esto. Y algo muy importante más que nos habla esta palabra hoy es en el capítulo 22, vaya conmigo, avancemos al capítulo 22, respecto a la santidad de las ofrendas. La santidad de las ofrendas. Habló Adonai a Moshe y le dijo: di a Aarón y a sus hijos. Aquí la palabra di es la palabra emor. Y la palabra emor, dijo, decir, es la palabra ordenar. Vamos a parafrasear ese texto. Ordena a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. No profanen mi santo nombre. Esta palabra profanar, la pastora dice, envíenme por el chat, pastora, por favor, colabóreme. Envíenme por el chat qué significa la palabra profanar. Porque la palabra profanar es muy importante que la tengamos presente, que entendamos la explicación, el sentido de lo que significa profanar. Porque la escuchamos con mucha frecuencia y no sé si realmente la tenemos presente. Y aquí nos aparece este texto en el capítulo 22, el concepto de profanar. Voy a tratar de explicarlo, entre tanto usted da la respuesta en el chat. Escucho con alguna frecuencia personas que hablan de Torá, enseñan Torá y dicen cosas como esta: yo pienso que la celebración de Pesá no es tan importante. Estoy dando un ejemplo. Yo pienso que la celebración de panes sin levadura no se debe realizar de la manera como la Biblia o la Torá lo enseña. Yo pienso que las ofrendas no deben ser presentadas de esta manera o de otra manera, etcétera. Estoy dando un ejemplo. Mis amados hermanos, la Torá no se trata de lo que tú pienses. La Torá no se trata de lo que tú crees. La Torá no se trata de lo que a ti te parece. La Torá se trata de lo que escrito está. Dígalo conmigo, escrito está. Cuando Hasatán se presentó en el ayuno durante el tiempo de Yeshua y le dijo: esto te entregaré y esto te daré si haces conforme a lo que yo te digo, él le dice con una sola palabra: escrito está. Escrito está. Escrito está. Por favor, dígalo conmigo, escrito está. Es decir, que nosotros no podemos hacer lo que nos parece, a la manera que nos parece, cuando nos parece, sino como está escrito en su santa palabra, en su Kadosh Torah. Por lo tanto, la palabra profanar la palabra profanar significa descompletar algo. La palabra profanar significa separar, decapitar, romper, dejar algo incompleto. Eso significa
La palabra profanar significa romper la unidad. Cuando como familia celebramos el Shabbat, estamos en un ejad, pero cuando como familia el uno está por aquí, el otro está por allá, y el uno está de acuerdo y el otro no está de acuerdo, estamos profanando la celebración de Shabbat. Y el Eterno les pide en esta porción del texto del capítulo 22, ordena a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo Adonai, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Adonai, teniendo inmundicia sobre sí, serán cortados de mi presencia. Yo Adonai. Es decir, que tenemos instrumentos que son santos, que la casa del Eterno es santa, que tenemos vestiduras que son santas, que tenemos que presentarnos siempre con santidad en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a lo que oímos. Dígalo conmigo: yo soy santo porque mi Padre eterno es santo. Y no toques la santidad que el Eterno nos ha puesto, porque entonces tú serás inhabilitado. Ya voy a entrar un poco más adelante en detalle sobre este punto en particular. Vemos entonces que los sacerdotes tienen una serie de prohibiciones que, si se ocurriesen, repito, serán inhabilitados. La Torá entonces prohíbe que un cohen que es un cohen, un sacerdote, contraiga matrimonio con las siguientes circunstancias. Présteme mucha atención, voy a mencionarlo. La primera: cuando un sacerdote llegase a contraer matrimonio con una mujer sonaj, Z-O-N-A-H. ¿Qué es una mujer soná? Una mujer soná es una mujer promiscua, es una mujer prostituta. Y esa palabra prostituta puede ser un poco ofensiva, pero como dicen por allí, la profesión más antigua del mundo. Y la Biblia lo redacta y nos dice: si un sacerdote llegase a contraer matrimonio con una mujer promiscua, pues evidentemente será inhabilitado. Número uno. Número dos: si un hombre kadosh, un kohanim, llegase a tener una vida matrimonial con una mujer halalá, dígalo conmigo, halalá. Halalá, ¿qué es una mujer halalá? Es una mujer que ha tenido relaciones sexuales con varios o diferentes hombres. No puede ser la esposa de un cohen o de un sacerdote. Esto quiero aplicarlo un poquito a la vida de nuestros hijos hoy. Y por favor permítanme hacer un pequeño paréntesis. Quiero ir muy lento en el tema, quiero ir tranquilo y pasado con un tema tan interesante como este. Cuando ustedes, mis amados hermanos, contrajeron matrimonio en su tiempo, seguramente muchos de quienes me están escuchando hoy no teníamos estas palabras de Torah, no conocíamos estas ordenanzas, estos mitzvot, y muy seguramente contrajeron matrimonio, algunos en fornicación, es decir, tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Pues ¿por qué no lo hacemos y finalmente nos vamos a casar? ¿Verdad? Eso es fornicación. Posteriormente contrajeron su boda, su matrimonio, se casaron, legalizaron, si puedo decir, el pecado de la fornicación y entraron a una vida matrimonial. Pero hay un antecedente: fornicación. Número uno. Dos: si antes de contraer el matrimonio él o ella tenían relaciones sexuales con otras personas, entonces esa contaminación vino al matrimonio. Es necesario que entremos a purificación. La pastora ha enseñado suficiente en ayunos y demás sobre la impureza y la manera de entrar en mikveh y en purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Solo lo estoy mencionando porque los matrimonios de los sacerdotes estaban absolutamente prohibidos de estar en esa condición. Número 3, no puede el sacerdote, el cohen, tener una relación matrimonial con una mujer yoret. ¿Qué era una mujer yoret?
Una mujer yored es una mujer que tenía algún tipo de dioses o de idolatría y que posteriormente viene a ser la esposa del sacerdote. Esto es muy delicado y hay que prestarle mucha atención y no me voy a detener allí, solo lo estoy mencionando. Y número 4, no puede contraer matrimonio con una mujer yerusá. ¿Qué es una mujer yerusá? Es una mujer divorciada o es una mujer viuda. Miren qué interesante que la Torá se tome el tiempo de explicarnos estos aspectos. Yo me preguntaba, ¿por qué no puede contraer matrimonio con una mujer viuda o con una mujer divorciada? Porque recuerden que en la Torá hay circunstancias de la permisibilidad del divorcio. Entonces, la respuesta leyendo algunas enseñanzas sobre el tema es impresionante. Porque cuando el sacerdote es santo, ¿qué significa que sea santo? Significa que es, apartado, distinguido, diferente, pero hay una palabra mejor si la puedo decir, es virgen. ¿Verdad? Es virgen, santo, un hombre que nunca ha tenido relaciones. Es un hombre kosher, gracias. Entonces, si es un hombre kosher y contrae matrimonio con una mujer promiscua, prostituta, pues indudablemente este hombre virgen, voy a decirlo en una manera muy respetuosa, es un hombre inexperto en la sexualidad. De tal manera que con una mujer prostituta, ella prácticamente vendría a forzarlo y a enseñarle perversión que conoció en ese mundo de prostitución, de promiscuidad. El mismo caso se sucede cuando un hombre kadosh, un hombre virgen, contrae matrimonio con una mujer, ¿qué? Con una mujer viuda o una mujer divorciada. ¿Por qué? Dicen en un estudio de los Midrash, por ejemplo, cosas tan interesantes como estas. Porque para la mujer divorciada o la mujer viuda, casarse con un hombre virgen significa un hombre sin experiencia, 1, y 2, significa para el hombre que cuando él está con ella, ella está recordando a su ex esposo o a su marido difunto. Qué cosa tan interesante, ¿no te parece, Pastora Pili? Es impresionante cómo la Torá, repito, se toma el tiempo de enseñarnos estos pequeños detalles. Los pensamientos de un hombre están influenciados por los de su esposa y en gran parte se dirigen a ella. La pureza y la santidad de un Cohen se halla por encima del resto de la gente. Por lo tanto, la Torá quiere que contraiga matrimonio con una clase de mujer cuyo pasado sea limpio, inmaculado. ¿Para qué? Para que la Torá lleve adelante el propósito para el cual este sacerdote fue escogido y no tenga ningún tipo de interrupción en su moralidad y en su ministerio. Qué cosa tan interesante. Entonces esto me lleva a concluir algo. Cerremos el tema con esta conclusión de este aspecto. Mis amados varones y mis hermanos pastores, padres de familia, sacerdotes y mamis en casa, ¿cuánto tú has orado para bendecir a tus hijos solteros hoy, para que vayan a una vida matrimonial como hombres kadosh y como mujeres kadosh? Si tu hijo es un varón kadosh y tu hija es una mujer kadosh, no puede ir a contaminarse con un impío, inconverso, pervertido en todos los sentidos, contaminado por el mundo. Por lo tanto, tenemos que cuidar a nuestros hijos para que cuando ellos entren a una relación afectiva en pro de matrimonio, encuentren a esa persona idónea, a esa persona y purificada que le permita llevar una relación absolutamente a los ojos de Adonai. Muchos de ustedes estarán allí en casa, porque recuerden que estamos en casa, estamos conversando sobre Shabbat, y ustedes podrán estar diciendo, pero ¿dónde se consigue algo así? ¿Dónde podemos encontrar hombres santos, jóvenes limpios, jóvenes puros? ¿Dónde podemos encontrar hoy mujeres limpias? ¿Dónde podemos encontrar mujeres sanas, virgen? Pues mis amados hermanos, dígalo, en mi casa, porque mi casa y yo servimos a Adonai. Y si Josué 24:15 dice que mi casa y yo servimos a Adonai, entonces en mi casa hay santidad, en mi casa hay limpieza, en mi casa hay purificación, y anhelo que mis hijos salgan de la puerta de mi casa bendecidos con una mujer que permita que ellos desarrollen su ministerio para el cual ellos han sido llamados. No lo estoy diciendo yo, es mi pensar, pero es lo que la Torá nos está enseñando en el día de hoy. Amén. Muy lindo el tema que nos está entregando la palabra para el día de hoy. Ahora, vamos a otro aspecto muy interesante. Un sacerdote en el Cohen, en el Beta Midrash, debe cumplir algunos requisitos. Número 1,
El sacerdote primero debe ser un hombre sagrado, debe ser un hombre santo, reconocida su santidad. Por lo tanto, el primer requisito de un sacerdote es que tenga sabiduría. Pero la palabra sabiduría, amados hermanos, la sabiduría es el temor a Adonai. La sabiduría es entender que mis palabras y mis acciones, mis consejos sirven de dirección a otra persona, no porque provienen de mi estudio académico, psicológico, legal, pedagógico, sino porque vienen de la Kadosh Torah, y yo puedo presentarme con una familia a una, comillas, no quiero usar la palabra consejería. Pastora Pili, ¿cuál es la siguiente palabra consejería que debemos utilizar? No la palabra consejería. Gracias. Consuelo bíblico. Cuando yo me reúno con una persona y le puedo presentar una palabra de consuelo, tiene que ser una palabra de consuelo bíblico, no de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, de lo que la psicología me enseñó o la carrera profesional académica me enseñó. No. ¿Qué dice la palabra? Entonces, el requisito número uno del sacerdote es que debe ser un hombre de sabiduría, es decir, debe ser un hombre de palabra. Amén. Número uno. Número dos, debe ser un hombre, y atención a esta porción número dos. Gracias, hermana Pili. Debe ser un hombre muy simpático. Vean qué interesante, permítame, yo leo puntualmente este texto. Ser buen mozo, simpático, sí, que tenga una belleza exterior. Aunque no es un requisito primordial, debe ser de gran importancia que sea aprobado como sacerdote, bien presentado, un hombre que sea cabalmente presentado, bien vestido, que hable prudentemente y que se pueda presentar al Bet Hamikdash igualmente con honra y presentación delante del Eterno. ¡Wow! ¡Qué es interesante! Número 3, voy a explicar eso un poquito más adelante. Número 3, que tenga fuerza física. Oh, este punto me causó mucho interés. Que tenga fuerza física. Debe ser un hombre que practica ejercicio, que sea un hombre físicamente desarrollado. ¿En qué sentido? Dice que Aarón, mira esto tan interesante. Dice que Aarón, cuando reunía a los hombres, los alzaba a un solo hombre, tomaba a un hombre y lo levantaba completamente con su brazo para bendecirlos. Era un hombre, Aarón, un hombre extremadamente fuerte. Bueno, esto es parte de una historia que no la voy a leer toda, pero que me gustó muchísimo. Número 4, debe ser un hombre que posea riqueza. Oh, hermana Pili, ¿hasta ahora voy clasificando o no? ¿Estoy desclasificado? ¿Dónde, pastora Pili? Porque yo soy un hombre extremadamente rico, ¿o no soy rico? Claro, el Cohen Gadol debía gozar de una buena posición económica superior a la del resto de los Kohanim. Ya voy a explicar aquí algo muy interesante. Número 5, la edad. Era preferiblemente que tuviera una dignidad de ser un hombre joven en la palabra y que permanezca en el desarrollo del ministerio hasta que su experiencia y su dignidad sean las que le permitan ejercer la labor en calidad de Cohen. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablé respecto al ser simpático y al ser rico? Por lo siguiente. Miren este ejemplo que nos presenta el texto. David era un niño. ¿Qué pasó con David cuando fue elegido? Recuérdame, pastora Pili, ¿recuerdas? ¿Qué pasó cuando el Eterno eligió a David? Vino el profeta a casa, vio a todos los hermanos de David, los vio fuertes, hermosos, de buen parecer, dice la Biblia, altos de estatura, muy físicamente, vean, todas las características de un sacerdote, simpáticos, fuertes, espigados, atléticos, y el profeta los vio y dijo, wow, aquí para elegir un rey hay más que suficiente. ¿Y qué le dijo el Eterno? No mires la apariencia física, mira el corazón. Y no tienes otro hijo por ahí entre tus hijos, pues tengo un muchachito que está por allá en las montañas cuidando las ovejas. Llamadlo. Y cuando lo traen, aparece ¿quién? David. Aparece, como tengo 3 hijos, Camilo, Sebastián y David. Aparece David. ¿Y qué hace el profeta? ¿Qué hace? Lo unge con aceite.
Atención aquí a esta palabra, ungirlo con aceite. Hay un misterio en la unción del aceite. Este parachá nos habla de la unción del aceite. Y aquí la palabra unción no es como se entiende hoy. Hay una unción en este lugar y todo el mundo brinca y corre y salta, y esa no es la unción. La unción es la presencia del Eterno en nuestras vidas. Y cuando el joven David es ungido con aceite, dice la palabra que la unción y el aceite de la unción embellece y le da esa belleza, esa frescura. Y David, al recibir ese aceite de la unción, tomó un embellecimiento sobrenatural. Número uno. Número dos, miren lo interesante. David enfrenta ¿a quién? Al gigante Goliat. Era un niño. Cuando todos lo vieron, se burlaron de él. Es más, el rey Saúl, ¿qué hizo? Le puso su vestidura, su coraza. ¿Por qué? Porque lo que el rey Saúl quería hacer era ¿qué? Dignificar a este joven valiente, colocándole su coraza de rey de Israel para elevarle su categoría y colocarlo en una posición de rey. Pero ¿qué hizo David? David dice, esto es un texto maravilloso en una lectura que estaba haciendo, cuando David se coloca esta coraza, que por supuesto le queda grande, David, al haber recibido el aceite y colocarse esta coraza de rey, dice el Midrash que leí, que él inmediatamente adquirió una nueva estatura. Entonces ya tenía belleza física y ahora tiene una nueva estatura. Pero ¿qué más trae él? La sabiduría del Eterno y saber enfrentar una situación. Ahora, cuando un sacerdote puede cumplir todos estos requisitos, pero no tiene el requisito de la riqueza económica, entonces todos los demás sacerdotes tienen la responsabilidad ¿de qué? De ofrendarle a ese sacerdote elegido para que él adquiera su posición económica. Esto es muy interesante. Bueno, lastimosamente no me puedo detener en todos estos detalles, pero la verdad es que es apasionante entrar al capítulo 21 de Emor y conocer todos estos pequeños detalles tan maravillosos que encontramos acá. Ahora, es interesante este punto. Hay algunos factores que inhabilitan el desarrollo del Cohen para llevar a cabo un servicio. ¿Cuáles son? Número uno, que el Cohen presente defecto físico. Miren qué interesante, hermanos. Un sacerdote no puede tener un defecto físico, no podía efectuar el servicio, ni siquiera le era permitido ingresar a la cajal. Un defecto físico incluía tanto los defectos de nacimiento, por ejemplo, como la ceguera, entre otras cosas, etcétera, etcétera. El Cohen podía ser inhabilitado para realizar un servicio debido a un defecto de sus ancestros, es decir, cuando uno de sus ancestros contrajo matrimonio, por ejemplo, con alguien prohibido, lo que ya vimos hace un momento, una persona Soná o Jalal o Yesurán o Joret. Si uno de sus familiares por descendencia directa había pasado por esta circunstancia, entonces el sacerdote tampoco podía ser elegido ni cumplir con el servicio del Betamidrash. Vean todo lo interesante. Muy bien, avancemos entonces un poco más en el tema y quiero que me acompañen por favor al tema del capítulo 23. Ayer Camilito decía en la enseñanza de Parachá en Familia, de este Parachá me apasiona el capítulo 23 y creo que sobre el capítulo 23 voy a trabajar un momento porque indudablemente si hay algo que debemos resaltar de esta enseñanza es el tema de Levítico capítulo 23. Abran sus Biblias por favor allí. Recuerdo que había un amigo que decía, es que el pastor solo predica de Levítico 23, Levítico 23, Levítico 23 y solamente a toda hora menciona Levítico 23. Pues gloria al Eterno, hoy es el día oficial de hablar de Levítico 23. Amén. Título en sus textos, las convocaciones solemnes. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Les quiero pedir, hermanos, si usted me está escuchando, por favor, preste mucha atención. Seguramente muchos de ustedes ya conocen el tema, pero muy seguramente muchos de ustedes es primera vez que llegan al capítulo 23. Por lo tanto, tengo que hacerles algunos recuentos. Voy a leerlo nuevamente. Habla a los hijos de Israel y diles, Emor, ordénales
Las fiestas señaladas de Hashem. No me gusta usar la palabra fiestas. Estoy leyendo textualmente, pero no me gusta usar la palabra fiesta, porque es que nosotros la fiesta la entendemos como la fiesta, ¿cómo lo puedo decir, Pastora Pili, otra palabra? Como la rumba, como la parranda, la fiesta, aunque comillas, pero la santa convocación, me parece, una convocación. Las convocaciones señaladas de Hashem que vosotros habréis de proclamar como convocaciones de santidad, estas son mis celebraciones. Por favor, no son las celebraciones de los judíos, no son las celebraciones de las 12 tribus de Israel, no son las celebraciones de ciertas comunidades religiosas, son las santas convocaciones establecidas por Adonai. Entonces, en este capítulo se encuentra un resumen muy interesante de lo que son las convocaciones anuales que Hashem ha establecido. ¿Para quién? Para nosotros, su pueblo, esparcido por las naciones. Y la Torá dice que estas santas convocaciones a Hashem están presentadas específicamente para que en cada una de ellas nosotros, su pueblo, tengamos una cita permanente con Él, tengamos una reunión personal con Él. Por lo tanto, necesitamos saber cuáles son estas santas convocaciones, cuáles son, cómo se llaman, cuándo se cumplen y por qué debemos estar atentos a ellas. La palabra hebrea que ha sido traducida como fiesta es una palabra que se origina en el hebreo con el moadín, el moadín es el plural de la palabra moed, que significa tiempo, lugar, tiempo y lugar señalado. Por favor, escríbalo en sus notas. Moedín es un plural de donde viene la palabra moed, y la palabra moed significa tiempo y lugar señalado, es decir, una cita establecida para con el Eterno en un periodo anual que se cumple sí o sí, al cual nosotros debemos asistir. Entonces, en estas citas, Hashem está convocando a su pueblo para tener una reunión personal con Él. Él ha decidido revelar todo su programa, toda su agenda profética para una redención del hombre y de toda la creación. Ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo el plan específico establecido se haya de cumplir. En el libro de Amós, en el capítulo 3, verso 7, dice: ciertamente Adonai Hashem no hace nada sin ser revelado sus secretos a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Y como Moshe fue el mayor de los profetas antes de Yeshua, a él le fue revelado todo el consejo de la salvación de Hashem, y ese consejo está resumido en cada una de estas moedim, de estas moed, de estos puntos que vamos a tener durante el año. Así es que la palabra hebrea que ha sido traducida como estaciones, repito, moedim, nos indica ese momento determinado para con él. Es interesante, ¿por qué, hermanos? Porque ustedes nos han oído hablar en muchas ocasiones del calendario hebreo, del calendario lunar, del calendario bíblico. Recuerden que nosotros no caminamos en el calendario solar de acuerdo al calendario romano, al calendario greco-romano, a Grecia. Nosotros caminamos con el calendario bíblico, el calendario lunar. El sol y la luna y las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar los moadín, los días y los años. Estos tres tipos de cuerpos celestiales son necesarios para establecer los moadín, pero la luna predomina sobre el sol y las estrellas porque marca el inicio de los meses. El sol marca el fin y el inicio de un nuevo día. Con la caída del sol empieza un nuevo ciclo, un nuevo día. Ahora, en estas citas, en estos moadín, especialmente en estas convocaciones, vemos que la palabra mikra es la palabra cara. La palabra cara significa llamar. Y mikra es una convocación, es un llamado que el Eterno hace a la asamblea, al pueblo, para que nos reunamos.
Cuando nosotros celebramos cada una de estas convocaciones, Pesá, Hag Masea, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, estamos hablando de Kará, de un llamado, de una convocación, y Él nos reúne en cada una de estas fechas para que se dé cumplimiento, mandato específico a esa convocación, porque Él tiene allí una reunión con su pueblo, con su amado. El novio tiene una reunión con la novia. Dígalo conmigo, nosotros somos la novia, Él es el novio. En femenino, nosotros somos la novia. Todas las celebraciones están instituidas por Hashem. Realmente lo que son la sombra profética de lo que ha de venir. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 15, dice: y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Entonces, cada una de estas convocaciones tiene un cumplimiento total y absolutamente profético. Por favor, dígalo conmigo, un cumplimiento profético. Hashem está citando a su pueblo para que atienda cada una de estas reuniones, y en este lugar de encuentro, en cada lugar de encuentro, se reemplazará todo lo que está sucediendo. Hoy no tenemos templo, pero en cada una de estas reuniones se están cumpliendo precisamente cada uno de los pasos que se debían cumplir cuando teníamos el Bet Midrash o el templo. ¿Hasta allí vamos bien? Ahora, vamos a mencionar cuáles son algunas, o cuáles son, mejor, no algunas, sino cuáles son estas celebraciones, y las vamos a mencionar. Número 1, la celebración de Pesá. La celebración de Pesá, que es en el tiempo más o menos ya de la primavera, nos recuerda precisamente el éxodo, la salida del pueblo de Israel de una condición de esclavitud. Dígalo conmigo, salimos de la esclavitud y pasamos a una tierra de conquista. Allí en esta tierra de conquista se establecerá entonces la forma como nosotros debemos empezar a vivir una nueva manera de vivir. Ya no somos más esclavos, ahora estamos, dígalo conmigo, ya no somos más esclavos, ahora somos libres. Pero por favor, dígalo de su corazón: ya no soy esclavo, ya no vivo en esa condición de oscuridad, ya no soy ese ladrillero de Egipto, ahora soy un hombre libre, con una mentalidad en la Torá, como un hombre kadosh, como un hombre de llamado, como un hombre de propósito, como un hombre que está ahora en función de una cita divina con el Eterno. Número 1, el tiempo de Pesá. ¿Vamos bien? Número 2, en este tiempo de Pesá se suceden cosas muy rápidas, porque inmediatamente viene Hag Masá e inmediatamente viene Bikurim, y estamos en este mismo momento pasando por el tiempo de el conteo de Omer. Hermanos, permítame hacer un pequeño paréntesis. No podemos pasar por alto ninguna de estas convocaciones. Escuché recientemente a una persona enseñando en Torá que el Hag Masá no era necesario realizarlo, que Bikurim tampoco era necesario realizarlo. Por favor, hermanos, yo les quiero pedir especial atención cuando usted escuche enseñanzas en internet. Por favor, vaya a su Torá, lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice y no lo que una persona dice. Me gusta lo que nuestro maestro, el Moré Rico, nos enseña. No me crea a mí. Por favor, verifique todo lo que estamos enseñando. Usted no pase entero, hermano. En la religión tradicional o en las iglesias anteriores nos enseñaron y enseñamos muchas cosas que no pasaron por auditoría, porque nunca nadie hacía auditoría. Todos decíamos amén, aleluya, gloria a Dios y punto. Por favor, ahora no. En Torá no. En Torá usted no se puede dar ese lujo. En Torá usted tiene que verificar, usted tiene que estudiar, usted tiene que leer, usted tiene que ir a su Torá a leer punto por punto lo que la palabra nos está diciendo y hacerse preguntas. ¿Por qué la Torá me habla de este punto? ¿Por qué está haciendo referencia a este aspecto? Y cuando nos demos cuenta de cada aspecto, entonces entenderemos que nada está escrito por accidente ni por casualidad, y que tampoco mucho menos dice haz lo que a ti te parece que tienes que hacer o lo que tú creas que te parece conveniente o no te parece conveniente. Mira, hermanos, hay polémicas tan impresionantes como estas, que si celebramos en Shabbat con velas, que si prendemos las velas, que si no prendemos las velas, que si el conteo del Omer empezó este día o que si empezó el otro día. Mira, hermanos, no pierda el tiempo en discusiones absurdas.
Por favor, no pierda el tiempo en comentar. Miren, yo les soy sincero, hermanos. Cuando nosotros desarrollamos el ministerio, he recibido mensajes. ¿Ustedes por qué están haciendo el conteo del Homer en este tiempo si el tiempo empezó tal día? Miren, hermanos. Sinceramente, yo no estoy para conflictuar o para debatir con nadie. Si tú crees que estás haciendo lo correcto, ese es tu problema. Esa es tu situación, sigue adelante, pero no estés juzgando la vida de los demás. Yo recibo mensajes, ¿por qué ustedes dicen Yeshua si se dice Yahshua? Por favor, usted pierde el tiempo en este tipo de circunstancias. No pierda el tiempo ni le pierda el tiempo a gente en comentarios sin sentido. Usted concéntrese en lo que está haciendo, estudie su Kadosh Torah y viva conforme a lo que ella nos está indicando. Entonces, no podemos pasar por alto Had Masá, no podemos pasar por alto Bikurim porque están establecidas, no podemos pasar por alto el Homer porque está establecido y tenemos que hacerlo. Probablemente sí tenemos que hacer correcciones en algunas cosas, estamos totalmente de acuerdo y estamos aprendiendo y las vamos a hacer en el momento que sea necesario hacerlas. Pero nos estamos preparando a través del Homer porque tenemos que llegar al día 50, 7 semanas de celebración, 7 semanas de conteo, al día 49 y en el día 50 tendremos la maravillosa celebración de Shavuot. Y la palabra de Shavuot, que ha sido mal traducida como Pentecostés, ¿sí? En griego nos la tradujeron como Pentecostés, pero la palabra Shavuot es una palabra muy distinta con respecto a cada una de estas circunstancias. Hubo una noche y hubo una mañana, un día, un segundo día, un tercer día, etc. Luego el sexto día, sin embargo, notamos una diferencia. La Torah dice en Bereshit capítulo 1, verso 31, y hubo una noche y hubo una mañana. El sexto día, porque se describe el sexto día como el día con artículo definido. El tema de la Torah alude al sexto día, el día de Sivan, que era el día de la historia de la entrega de la Torah. Matón Torah, extraordinario. Entonces, vamos a entrar a un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque en la celebración de Shavuot, para la iglesia evangélica se considera que en el día de Pentecostés nació la iglesia y que el Espíritu Santo vino. Recuerdan, el recio viento y el Espíritu Santo, pero realmente hoy sabemos, estudiando Torah, que no es correcta esa enseñanza. Ya el Ruach HaKodesh, ya la presencia del Espíritu Santo estaba mucho antes de lo que podríamos ver en el tiempo de Pentecostés. Bueno, luego viene Shavuot, Yom Teruah, el sonido de la trompeta, Yom Kippur, el día maravilloso de perdón, y vamos a cerrar la jornada en el tiempo de Sukkot, en el tiempo de las cabañas, y en el tiempo de las cabañas, cuando cerramos el tiempo de Sukkot, vamos a tener otros 7 días de celebración, y luego tendríamos el día octavo como el Shemini, después del tiempo de Sukkot. Pasado ese tiempo celebraremos tenemos la celebración de Hanukkah. Y con la celebración de Hanukkah surge otra polémica. ¿Ustedes por qué celebran Hanukkah? Hanukkah no es una celebración de Levítico 23 y tiene razón, amado hermano. Hanukkah no está escrita en las santas convocaciones, que son 7 más una, la 8, la de Shemini, ¿verdad? El día octavo. Hanukkah no está entre ellas, pero no podemos pasar por alto la celebración de Hanukkah, mis queridos hermanos, además porque es una época tan hermosa y tan especial. Nosotros disfrutamos a la plenitud la celebración de Hanukkah cuando la entendemos históricamente y cuando entendemos cuál fue el milagro que se ocasionó en la celebración de Hanukkah. Por lo tanto, allí tenemos mucho que tratar y aquí, mis amados hermanos, en Israel Casa Integral celebramos el tiempo de Hanukkah. Muy bien, entonces vamos a hacer ya el cierre de este tema para decirles lo siguiente, mis amados hermanos. Levítico 23 es una ordenanza sempiterna. No hay hombre, no hay religión, no hay denominación, no hay concepto humano que pueda abolir lo que la Torah nos enseñó en Levítico 23. Y lo más importante que Levítico 23 nos enseña es que lo primero que menciona antes de todas las celebraciones demás es que el tiempo de Shabbat, el tiempo de Shabbat, el tiempo de reposo. Hermanos, voy a cerrar con una pequeña historia que me permitan ustedes por un momento ministrar a sus corazones a través de este punto.
La iglesia o la Quejilá Israel Casa Integral, de la que ustedes son parte, algunos por 10 años, otros por 20 años, etcétera, hemos visto el proceso de transición por medio del cual el Eterno nos va encaminando. Cada día vamos aprendiendo más, cada día estamos corrigiendo cosas, cada día estamos apasionándonos más y más y más con la Kadosh Torah. Amén. Gloria al Eterno, Baruch Hashem por esto. Amén. Pero tenemos que llegar a un punto, hermanos. Por favor, hermanos que están en casa, escúchenme esto. Quiero hablarle puntualmente a los varones sacerdotes de hogar y quiero hablarle puntualmente a las mujeres ayuda idónea. ¿A qué nivel tenemos que llegar? Al nivel en el que Shabbat sea el centro más importante de nuestra vida ministerial. ¿Usted quiere servir al Eterno con fidelidad, con honra, con temor? Shabbat. No Shabbat de tomar media hora o una hora o a las 4 de la tarde empieza la reunión de Shabbat. Vamos al internet, Shabbat a las 4, llegamos a las 4:20, a las 4:30, ya casi a las 5 cuando estamos en el cielo. No, hermanos, tenemos que aprender a ser puntuales, tenemos que tener una responsabilidad. Shabbat empezó ayer en el día 6, a la tarde, a la caída del sol, pasamos la noche en Shabbat, estamos pasando durante todo este día en Shabbat y terminada la jornada del sol en la tarde, cerramos Shabbat hoy. Shabbat son 24 horas. Por favor, no tome Shabbat como media hora o 2 horas en el internet. Eso no es Shabbat. Shabbat es una jornada que empezó desde el día de ayer. Yo quiero pedirles de manera especial, hermanos, por favor, se los suplico. En casa, no dejen de llevar a cabo su celebración de Shabbat. No dejen de realizar su Shabbat. Usted dirá, bueno, el pastor no nos está viendo. Es que no se trata de que nosotros los veamos. No se trata de que nosotros los estemos viendo. La pastora les ha dicho, envíame una foto de tu Shabbat. Usted puede enviarnos la misma foto cada 8 días si quiere. Eso no es lo importante. Edítela, cámbiale un poquito el tono, súbale el color, agréguele una florecita. No, hermanos, no se trata de engañar al pastor, a la pastora. Eres tú, es tu responsabilidad. Ya voy para lo de domar y... ¿Me prestas una toallita, mami? Ya voy a lo de domar y enseñar. Número 1, en casa. No podemos estar detrás de ustedes, hermanos, el Shabbat. Es algo que tiene que convertirse en una disciplina de santidad como familia, en casa. Número 1. Número 2, esta reunión de Shabbat en la tarde, la enseñanza de la pastora, luego la reunión de la parachá, es algo en lo que usted tiene que estar ahí. La pastora dice, voy a llamar lista, y empieza a llamar lista, y llamar lista, y llamar lista. Muy interesante, cuando allá se llame lista. Hermanos, en Shabbat usted no puede distraer este día en absolutamente nada que no sea estar en el estudio de la Torah. Entonces, ¿por qué esto? Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la responsabilidad que ellos tienen como niños hoy en Shabbat, cuando ellos sean adultos, el día viernes en la tarde estarán en el bar, en la discoteca y en los demás antros del mundo, porque en casa nunca se nos enseñó Shabbat. Y no es eso lo que queremos para nuestros hijos, porque Levítico capítulo 21 en el Parashá Emor nos está enseñando cuáles son los requisitos que un Cohen, un sacerdote debe tener para que pueda servir en el templo. Y yo y mi casa serviremos a Adonai. Y para que yo y mi casa servamos a Adonai, tenemos que cumplir con las ordenanzas que están aquí estipuladas. Número 1. Número 2. Présteme atención. Si usted doma a su hijo, ¿qué es domar? Usted dirá, pero pastora, un hijo no se puede domar. Los que se pueden domar son los animales. Yo tengo un perrito domado, porrito que le digo, dame la mano, dame la otra mano, siéntate, levántate, toma tu galleta, y por cada cosa que hace recibe una galleta, y él está domado. Yo puedo domar a un hijo cuando le digo, haz esto y hay esto, si te entrego esto, te presto esto, te compro esto, te regalo esto, lo estás domando. ¿Cuándo tú sabes que tienes a un hijo educado? Sabes que tienes a un hijo educado cuando tú no estás y tu hijo
sabiendo que tú no estás, se comporta como un hijo digno de un padre que le enseñó a ser un niño formado, un hijo recto, un hijo puesto en su lugar. Cuando no te estamos viendo, cuando no te vemos, entonces Dios me ve. Dígalo conmigo, Dios te ve, y cuando Dios te ve, entonces tú sabes que estás obrando delante de Él. Muy bien. ¿Qué pasa con Shabbat? Cuando estamos reunidos aquí en la congregación, muchas veces las personas no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque tienen un trabajo, porque tienen una salida, porque tienen un compromiso, porque se les presentó acá, porque se les presentó allá, porque se les presentó esto, porque se les presentó lo otro. Todos tenemos circunstancias. Pero hermanos, tenemos que llegar a un nivel en que ninguna circunstancia externa pueda quitarme el privilegio, el honor y la honra de celebrar Shabbat. Ahorita no tienes excusa, estás en casa, y como estás en casa, cómodamente en casa, con tu familia, gloria al Eterno que estamos en casa con familia, podemos celebrar en familia Shabbat. Entonces algunos dirán, pero pastor, es que si el Shabbat, si yo no trabajo, si yo no hago, si esto, si lo otro. Entonces cierro con la historia de los burritos. ¿Te conté la historia de los burritos, pastora? Bueno, voy a contar la historia de los burritos entonces. Un hombre tenía 2 burritos y unas cuantas vacas y una familia. Todas las mañanas a las 4 de la mañana el hombre iba a su establo, ordeñaba sus vaquitas, obtenía la leche, colocaba esas cantinas sobre los burritos y salía a los pueblos vecinos a vender su leche. Esto le transcurría durante todo el día y regresaba muy cansado, pero muy cansado sobre las horas de la noche. Así transcurrían los días. Al final de mes, el hombre veía que su dinero era escaso. No alcanzaba el dinero para sus gastos, para sus responsabilidades, para sus compromisos. Así es que este hombre, cansado, angustiado, fatigado, mal dormido, estresado, deprimido, ¿alguien se ha sentido así alguna vez? Decidió reunirse con su rabino. Se reunió con su rabino, el Jajam, y le comentó la situación. Y el rabino, Jajam significa sabio. El rabino, que lo vimos entre los requisitos del sacerdote, debe tener ¿qué? Sabiduría, no del pensamiento humano, sabiduría de lo alto, de la Kadosh Torah. El rabino le contestó con sabiduría y le dijo: hombre, lo que vas a hacer es lo siguiente. El Eterno me muestra que vas a hacer el siguiente paso. Número 1, ve a casa. De los 2 burritos que tienes, vende uno. A partir de esta semana, el día lunes, vas a dormir hasta las 9 de la mañana, vas a descansar, ya no te levantes a las 4, no vas a estar ordeñando. Levántate a las 9 de la mañana, descansa, toma un desayuno con tu esposa. Inmediatamente te vas a estar en un lugar en privado y dedícate a leer salmos. Lee salmos de las 9 de la mañana a las 12:30 del día durante todos los días. A las 12:30 del día almuerzas con tu esposa. Después de almuerzo vas a tu establo, ordeñas las vacas, tomas la leche, te queda un burrito. En el burrito que te queda, ve al pueblo que te quede más cerca y vende la leche que te alcance. La leche que tienes, regresas como a las 5 de la tarde, vas a tener oración en la tarde y te vas a acostar temprano y vas a descansar. El hombre le dijo a su rabino: pero rabino, eso no puede ser. Mira, entiéndame mi situación, es que mi dinero no alcanza, mi trabajo no rinde, yo trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, llego a fin de mes y estoy mal económicamente. ¿Cómo crees que voy a vender un burrito? Le dijo: solamente, hijo, obedece. ¿Se lo puedo transmitir nuevamente, hermana Pili? Hijo, solamente obedece. La diferencia entre el abecedario nuestro es ABCD, pero el abecedario hebreo es ¿cuál? Obedecer. Rabino, voy a hacerlo como usted lo hizo. Usted lo dijo. El hombre regresó a casa, vendió uno de sus burritos, la siguiente semana empezó a dormir hasta más tarde, la esposa estaba muy preocupada, la esposa extrañada le dijo: pero
Amor, ¿qué pasa que no te levantas a las 4 de la mañana? ¿Qué es esto? ¿A trabajar? Le dijo, no, estoy siguiendo las indicaciones de mi rabino. Tengo que dormir hasta las 9, leer hasta las 12:30, descansar y en la tarde ir a vender. Bueno, pasaron los días, el hombre se dedicó a la lectura de la Torá, a leer salmos, tefilín. Al cabo de unos 20 días sucedió algo muy interesante. No tenía dinero para cumplir absolutamente con ninguno de sus compromisos. El hombre que había comprado el burrito era un minero. Estaba en una región de la montaña, cavando en una mina de oro, y evidentemente el hombre encontró una veta de oro. Muy feliz con el encuentro, el minero empezó a cargar las alforjas del burrito que había comprado, y lo cargó y lo cargó y lo cargó con oro y oro y oro y oro. Entre entrar y salir de la veta, repentinamente la montaña se desplomó y mató al hombre. El burrito permaneció allí unos 2 días, solo, sin sentido, sin saber qué hacer, pero el instinto animal lo llevó a ¿qué, hermana Pili? Lo llevó a regresar a la casa de su amo. Cuando regresó a la casa de su amo, era el día viernes. El viernes, para entrar a Shabbat, regresa el burrito a la casa de su amo. El amo sale a la puerta y ve a su burro, lo ve llegar de regreso a casa, extrañado, empieza a revisarlo y encuentra en sus alforjas muchas cantidades de oro. Era una cantidad de oro impresionante que costaba una inmensa fortuna. Averiguaron por el dueño del burro y se descubrió que había muerto en una situación cuando se derrumbó la mina. Por lo tanto, el muerto no tenía familia, de tal manera que todo el oro y el burrito le pertenecían a quien tenía el burro, dueño del burro y el oro. ¿Captaron la moraleja? ¿Cuál es? Mi amado hermano, no estéis afanoso por el dinero, por el trabajo, por las 40 horas, por las riquezas de este mundo, porque mi Dios suplirá todas las necesidades. ¿De quiénes? De quienes en obediencia, de acuerdo a la palabra emor y a la enseñanza de este parachá, estamos en obediencia como sacerdotes, cumpliendo con las ordenanzas que el Eterno nos entregó. No voy a poder continuar con los detalles, tengo mucho texto que tratar, pero les pido, hermanos, por favor, usted en casa, todavía tenemos tiempo de Shabbat, desarrolle la lectura del capítulo 21 al capítulo 25, lea cada uno de los misbot, es una de las enseñanzas que más ordenanzas tiene, pero que cuando cumplimos con ella, mi amado hermano, el Eterno es mi proveedor, el Eterno es mi sanador, el Eterno es mi guardador, por nada estéis afanosos, sino que solamente cumplamos con lo que Él quiere y entonces todas las verajá y las bendiciones nos alcanzarán. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme en este tiempo de parachá. Espero que hayan podido recibir la palabra esta tarde y vamos a hacer ya nuestro cierre en el tiempo de Havdalah. Muchísimas gracias.